Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Comencemos como siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú que nos has manifestado tu amor de tantas maneras y que como Maestro nos educas de muchas formas, haz que este rato de coloquio espiritual nos permita captar lo más importante de tu palabra. Ayúdanos grabando en nuestro corazón estas enseñanzas para que no las perdamos nunca de vista y para que las apliquemos en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio, el cuarto mandamiento. Sin más preámbulos, entonces, como ya les conté, los mandamientos están en el capítulo 20 del Éxodo y en el capítulo 5 del Deuteronomio. Y en Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. En el libro del Deuteronomio, capítulo 5, lo encontramos dicho de manera prácticamente idéntica. En 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que se prolonguen tus días y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Es como lo advierten los comentadores, inclusive dentro de la misma Biblia, el primer mandamiento que viene con una promesa que en muchos grupos cristianos hoy en día llaman la prosperidad, y que precisamente por eso trato yo de evitar, porque vuelven una cosa materialista en la prosperidad y no una vivencia de la gracia de Dios que actúa en los propios corazones. Pero sí, la verdad es que este mandamiento, desde cuando fue pronunciado por Dios, trae una promesa de vida, para que se prolonguen tus días y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Hoy vamos a hablar de los valores que promueve y defiende, que anima y estimula el cuarto mandamiento, como lo hemos hecho con los otros, así como también de los posibles pecados que se cometan contra el cuarto mandamiento. Y hablando del primero de los valores que destaca y que salta a la vista cuando hablamos del honrar a padre y madre, pues por supuesto está la familia. Y me parece que es importante proceder como en el Catecismo de la Iglesia Católica, recordando algo que todos conocemos, pero que vale la pena leer en su propia fuente, que es el Evangelio. En este caso, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 51, en donde dice lo siguiente: Jesús bajó con ellos, con José y con María, y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Les obedecía, ¿no? Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La vida de familia es una vida que Jesús mismo, que el Hijo de Dios mismo eligió para vivir. Y después, ya predicando, reforzó de manera muy fuerte. Veamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 8 a 13.
dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte los he dedicado al templo, es decir, son ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, e invalidáis de esta manera la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿A qué punto puede llegar el farisaísmo que olvida el mandamiento de Dios? Llega, como lo advierte nuestro Señor en el Evangelio, al punto muy aberrante de olvidar los deberes para con los padres mayores. A veces uno anda jugando por ahí, diciendo que ofreció este dinero y que ofreció aquel, y que tiene muchos compromisos, muchas obligaciones, y descuida el deber fundamental para con los propios padres. Bien, entremos entonces, después de mirar en la Biblia cómo está formulado el mandamiento, cómo nuestro Señor Jesucristo lo vive y lo refuerza, diciendo que vale más que cualquier tradición este mandamiento. Entremos en lo que significa. Lo primero que tenemos que considerar juntos es que el cuarto mandamiento comienza una serie de mandamientos distinta de la primera serie. Los primeros tres se referían al amor de Dios, a nuestra relación con Dios, Padre, Creador de todo, con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y con el Espíritu Santo. Pero ahora vienen 7 mandamientos, 7 palabras que se dedican al prójimo. Y en la segunda tabla, por decirlo así, de los mandamientos, encabeza la lista el mandamiento honrar a padre y madre. Cuando nosotros descubrimos que en los mandamientos hay una especie de jerarquía o gradación, y miramos en profundidad lo que Dios nuestro Señor nos ha querido revelar, descubrimos que en el origen de todos los deberes de caridad está la familia, donde se aprende a vivir en caridad. En el primero de los amores está, después de Dios, el de los padres. Como lo veremos más adelante, este mandamiento por tocar a la familia incluye también el de los padres hacia los hijos, no solo de los hijos hacia los padres. El honrar a padre y madre quiere decir honrar la institución familiar, honrar a aquellos por quienes nosotros tenemos un hogar. Entonces, el cuarto mandamiento, por su función que salvaguarda el valor supremo de la familia, es el mandamiento que nos permite también entonces entender cómo han de ser todas nuestras relaciones con quienes tienen autoridad. No importa que sea nuestro maestro, nuestro profesor en el colegio, no importa que sea nuestro jefe o coordinador en el trabajo, no importa que sea nuestro abuelito, nuestra abuelita, no importa tampoco que sea el párroco en nuestra parroquia o inclusive el obispo o el Santo Padre. Todos los deberes que tienen que ver con nuestras relaciones en la sociedad, en las que de todas maneras hay por el bien de la sociedad ciertas subordinaciones en algunas cosas, en muchas situaciones particulares el que es jefe de este lado es subordinado de este, de tal manera que no se trata aquí de quienes están arriba y quienes están abajo, sino que en todo ese conjunto de relaciones el cuarto mandamiento nos ilumina y nos promueve. Y como cosa bellísima que desde el principio tenemos que entender, en la familia es donde aprendemos a vivir equilibradamente nuestras relaciones. No cualquier relación es una relación buena con un patrono, ¿verdad? No cualquier relación es una relación buena con una persona que puede ser muy querida, pero que sigue siendo una extraña, pues, que no es miembro de la familia, como es el sacerdote o el maestro.
De tal manera que es dentro de la familia donde aprendemos a dosificar y a vivir todas nuestras relaciones de tipo social. Así que el mandamiento, primero que todo, exige obediencia y respeto a los padres. Obediencia y respeto a papá y mamá. ¿Y eso hasta cuándo? Por supuesto que hasta la muerte, que tiene variaciones. Mientras estamos en la infancia y en la adolescencia, mientras dependemos de ellos un poco para todo, se vive de una manera, el respeto, la obediencia, el honor, y después de que nos independizamos se vive de otra manera, necesariamente. De tal manera que aquí no hay complicaciones y hay que estar siempre atentos a reflexionar sobre cuáles son los deberes que nosotros descubrimos en esas relaciones que de todas maneras tienen que pasarse por el tamiz, por la facultad del discernimiento. Ese honor o reconocimiento a los padres se llama piedad filial. Piedad filial. Aquí aprendemos un concepto importantísimo, porque cuando hablamos de los deberes de piedad en materia religiosa, son deberes que se aprenden en la casa relacionándonos bien con nuestros padres. No son solo de subalternos, digo y repito, son tampoco de iguales, pero sí son de intimidad, de confianza, pero de respeto, de acatamiento y sobre todo del reconocimiento que solo se entiende desde corazones más o menos normales, en el que uno se da cuenta que papá y mamá organizan, papá y mamá coordinan, llevan, tienen un proyecto de familia, un proyecto personal, en el que si andamos bien, si nos entrenamos, pues vamos a aprender cosas muy buenas. Fíjense cómo el cuarto mandamiento nos ayuda a entender bien cómo actúa Dios, cómo trabaja en el mundo, cómo hace sus cosas y cómo va a ser importantísimo el que cada uno en la familia cumpla con el papel. Lo llaman ahora el rol. Cumpla bien el rol que le corresponde. El mandamiento, como ya les dije, se extiende, no se refiere directamente, pero se extiende a los deberes de los alumnos con los maestros, de los empleados con respecto a sus patronos, de cualquier tipo de subordinados con relación a sus superiores o jefes, y nos va a interesar muchísimo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica de los ciudadanos para con la patria, porque entre valores que andan en crisis hoy en día es el valor del patriotismo. Pero además implica y sobreentiende los deberes de los padres para con sus hijos. Por el cuarto mandamiento, no están obligados solo los hijos a honrar, respetar y agradecer a sus padres, a acompañarlos con su afecto, con su gratitud, sino también los padres. No podría uno vivir en una verdadera familia si los padres no cumplen también con sus deberes. Y el cuarto mandamiento a muchos de nosotros nos va a recordar que precisamente porque tenemos hijos, en el caso de muchos de ustedes, feligreses en el caso mío, tenemos que reflexionar sobre cómo hacer que esta relación que tenemos con los que nos rodean sea una verdadera relación de familia, ¿no? Permítanme la caricatura de papá que siempre anda ocupado o del párroco que siempre anda ocupado, porque es lo mismo. Cuando no tiene uno tiempo para sus hijos, el obispo no tiene tiempo para sus sacerdotes, los sacerdotes no tienen tiempo para con sus feligreses, hay algo que tiene que acabar muy pronto, porque puede ser una obligación muy importante, también de un padre de familia, y tiene que volverse una relación sana y constructiva, con todos los que Dios pone bajo nuestro cuidado. Fíjense que hago examen de conciencia también yo, pero para que este coloquio nos sirva a todos. ¿Cómo me estoy comportando con mis subalternos? ¿Cómo estoy viviendo mi relación con mis hijos? Es que ya son adultos. De todas maneras, ¿cómo vivo mi relación con ellos?
¿Cómo los estoy guiando? Si no se puede ya con palabras, con el ejemplo, con la perseverancia. ¿Cómo estoy orando por ellos sin desfallecer, confiando que Dios sabe hacer más cosas de las que yo sé hacer? O el que tiene a su cargo una empresa, o el que tiene a su cargo el gobierno de una comunidad, porque se extiende, como les digo, implicando y sobreentendiendo los deberes de los padres, de los tutores, de los maestros, en fin, de los gobernantes, de todos aquellos que ya mencioné. Cuando les dije de la recompensa de tipo espiritual que ofrece la palabra de Dios, pues hablamos de una recompensa que es verdadera. Y entre nosotros, católicos, cuando hablamos de espiritual no hablamos de cosas intangibles, de cosas raras, misteriosas y que nunca puede uno compartir. De hecho, no es espiritual el sentimiento de abrazar uno a su hijita pequeña, a su hijito pequeño. No hay algo más allí que un simple sentimiento. Esos son los bienes espirituales que en la familia se comparten. Cuando Dios nuestro Señor ofrece bendición y vida, por supuesto que en el Antiguo Testamento se tiene que entender en esa especie de prosperidad material que representaba antiguamente el crecimiento, la fama y hasta el comportarse bien delante de Dios, como que había esa teología de que solo los buenos prosperaban. Pero resulta que tenemos a Job, con un libro de los más preciosos, inclusive para la literatura universal, de los más bellos y valiosos del mundo, lo dicen personas que no creen que la Biblia sea palabra de Dios. El libro de Job, una de las joyas de la literatura universal, tiene todo él una sola pregunta: ¿por qué yo, siendo bueno, estoy padeciendo tanto? Que es una pregunta que algunos se hacen hoy en día creyendo que descubrieron el agua tibia, pero que es una pregunta tan antigua como el ser humano. ¿Por qué les va mal a las personas buenas? Y por supuesto que Job todavía, aunque intenta una respuesta y con poesía bellísima, se acerca a donde nadie se había acercado antes que él, de todas maneras queda todavía en la espera de la revelación definitiva en Cristo, de aquel que, siendo el que todo lo tenía, murió por nosotros y por nuestra salvación. Pues bien, si no entendemos la prosperidad en sentido antiguo, sino que la entendemos libre de esas búsquedas de plata, de bienes, de placeres, que a veces andamos buscando aún con la religión, comodidad, prestigio. Si quitamos la prosperidad de eso, vean que Dios nuestro Señor de todas maneras nos bendice con una cantidad de cosas que son bonitas en sí mismas. Fíjense cómo en una familia unida, aunque haya pobreza, aunque todos tengan que colaborarse, aunque todos tengan que trabajar y que luchar, aunque de vez en cuando pasen cosas que hacen sufrir mucho, en una familia unida pasan normalmente cosas bonitas. Pasan cosas muy hermosas en el afecto que se intercambia con los hijos, en el ver que los esfuerzos que uno invierte, los trabajos que uno se pone encima, todos los sacrificios con los cuales uno trata hasta de quedar bien con otros para no perder su empleo, todo eso uno de pronto ve que se vuelve un abrazo que nadie puede pagar, o se vuelve un triunfo, o se vuelve un progreso, o se vuelve una persona que ya no es personita, sino que tiene un grado, y después de ese grado otro, y quizá otro más, y que se inserta en la sociedad como una persona de bien, y eso vale mucho. Y eso lo deja Dios experimentar a familias que viven sus relaciones bien puestas en Él, bien centradas en todo lo que Él ha dispuesto. Que no es que unos estén por encima de otros, eso es pecado, sino que todos nos colaboremos, aunque a uno le toque prestar el servicio de dirigir las cosas, que eso es normal. Pues, entremos un poco más con el mismo esquema, estoy siguiendo el mismo esquema del Catecismo de la Iglesia Católica, a considerar entonces
más en sí misma la familia en el plan de Dios. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Algunos de ustedes me han oído decir en algunas ocasiones que toda la Biblia comienza con una mujer y termina con una mujer, ¿no? Con la madre de todos los vivientes y termina también, ¿no? En la primera página de la Biblia y en la última hay mujeres. Pero lo más real es que en la primera y en la última página de la Biblia hay familias. Y entonces aquí viene una enseñanza que quisiera que quede muy bien grabada en sus corazones. Dios es Trinidad, Trinidad de personas. La palabra comunión es una palabra propia de la teología católica. La palabra comunión no quiere decir común unión. La palabra comunión quiere decir el misterio por el cual tres personas distintas son un solo Dios vivo y verdadero. Eso es. Comunión quiere decir la forma de vida de Dios, que siendo uno es múltiple. Siendo uno, indivisiblemente uno, reúne en sí la perfección de la multiplicidad. Tres personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero, y eso esencialmente, es decir, la naturaleza de Dios es ser unitrino, uno y trino. Cuando Dios crea, cuando plasma de la nada, con su palabra, todos los seres, evidentemente deja sus huellas como cualquier artista. Y Él quiere además dejar sus huellas en todo para ser reconocido y para que todos los que en el mundo encuentren los caminos lo puedan alabar y bendecir y encontrar y reconocer y no equivocarse en su búsqueda. Cuando nuestro Señor deja sus huellas en el ser humano, la palabra misma dice que lo hace a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál es la imagen y semejanza divina? A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó y los bendijo y les encargó multiplicarse. La creación del ser humano es imagen y semejanza divina en la pareja humana, en el hombre y la mujer, que se unen para formar una sola carne y para ser fecundos, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La fecundidad de la pareja humana es reflejo de la fecundidad divina. Si entre el Padre y el Hijo el amor es tal que sorprende como persona nueva, que es la unidad además de los dos, el Espíritu Santo, en la familia, el amor del esposo y de la esposa se deja sorprender por un regalo más de Dios, que no es solo Él y ella, no es solo el tú del otro que me viene dado por Dios, sino la sorpresa de que este amor trae a otros al mundo, hace brotar en la existencia, con la ayuda de Dios y siempre como un regalo, a los hijos. Y una de las cosas que es facilísimo de entender, pero que hay que reflexionar, es que así como el esposo y la esposa vienen de lugares distintos, son personas distintas, y cuando se unen son una familia y con sus hijos cogen un solo apellido o viven una unidad. Una de las cosas que es fácil de entender es que a este grupo lo llaman una familia, una.
una familia, mi familia, la familia. Siempre es de varias personas y una. Al principio de la Biblia está pues la familia original, la familia que vivió desde el origen del mundo esa vocación que por una parte es gloriosa, pero que imperfecta como era, cayó en el pecado, se buscó a sí misma, comenzó a divagar por donde no estaba la voluntad de Dios y luego dejó toda la tragedia que sigue, que es la nuestra. Es la nuestra, no es culpa de ellos, es nuestra propia existencia. Pero al final de la Biblia hay otra pareja. El espíritu y la esposa dicen ven, le dicen ven al Señor Jesús. Y entonces la esposa, esa representada por quien tuvo a su cargo al pie de la cruz la generación de una nueva humanidad, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa mujer que representa a la esposa, o esa esposa representada al pie de la cruz por la mujer, esa es la que llama a Cristo, como la Iglesia llama a su Señor en el Espíritu Santo para consumar con Él una unión fecundísima en donde oigan bien que es el Espíritu Santo, el mismo que une al Padre y al Hijo, el que une a la Iglesia con su Señor. Y es el mismo que es la fecundidad, la del Padre y del Hijo, y también la de la familia humana. Cuando vemos eso, vemos los dos extremos. En el centro de la Biblia, ¿qué hay? La alianza de Dios con la humanidad, que para no alargarnos en comentarios y en exposiciones, solamente se entiende bien como un matrimonio. Dios, que siempre ha buscado en la creación y sobre todo en el ser humano, creado a su imagen y semejanza, un partner adecuado, un compañero adecuado, una compañera de vida adecuada, y la humanidad que sabe que si no se desposa con Dios, si no vive en relación íntima con su Señor, se pierde a sí misma, aunque busque mucho y construya mucho, no cumple con su misión final. Y que por la muerte y la resurrección de Cristo se hace perfecta, definitiva y eterna. La alianza está representada por la familia original y por la familia definitiva, y puesta en el centro por obra del sacrificio pascual, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno quiere ahondar este tema de la alianza bajo su propia cuenta y riesgo, lea Ezequiel 16. El capítulo 16 del profeta Ezequiel es la historia de un amor. Es una historia de amor entre un enamorado que es Dios y una pobrecita que no alcanza a ver cómo agradecer a Dios y que la rescata, y ya se comienza a ir detrás de lo que le produce más placer, más bienestar que Dios. Pero no les adelanto más. El Ezequiel 16, para que entiendan un poco mejor esto de que Dios lo que buscaba con la humanidad era una relación como la de un buen esposo con una buena esposa. Cuando captamos esto, creo que podemos captar también entonces que cada familia, su familia, la suya, cada familia es un lugar en el que Dios se revela. Es uno de los lugares en los que se hace la comunión de las personas, y por lo tanto en donde Dios nuestro Señor, que es comunión de personas, también se revela y se manifiesta. ¿Por qué creen ustedes que las principales tentaciones que se viven son contra la unidad familiar? Son las divergencias, los conflictos que no cesan, las desconfianzas, en fin, y esa cantidad de cosas que nos hacen como medio dividir y buscar por otros lados soluciones, porque allí en la familia es donde más se puede revelar Dios nuestro Señor. Cuando pensamos en cómo comienza la fe católica,
la que gracias a Dios tenemos y experimentamos, tenemos que pensar que no tiene origen. En la familia, desde pequeñitos, se nos enseña a amar a Dios. ¿Y cómo será esto? Amando a nuestros padres. Porque después no es un salto mortal el salto de la fe, sino es simplemente la captación interna de que eso que recibimos de nuestros padres es lo que recibimos de Dios. Y esto que damos a nuestros padres, no ni siquiera espontáneamente, sino naturalmente, porque nos brota sencillamente por el hecho de ser hijos de familia. Eso es lo que hay en la relación con Dios, que no es construida, sino que es más que espontánea, es natural. Está en el corazón del ser humano relacionarse con Dios, como está en el corazón del ser humano relacionarse con papá y con mamá. En la familia pasan muchas cosas, pero sobre todo se educa a los hijos de Dios en el camino de la salvación. El deber principal de los padres de familia es entonces la educación de los hijos. Una educación que ellos tienen derecho de escoger y no otro. Si queremos cumplir bien el cuarto mandamiento como padres de familia, entonces tenemos que pensar que la educación tiene por lo menos dos niveles. El nivel de la educación para la vida en sociedad, para elegir una profesión o una vocación especial en la vida, y el otro, el de la educación en la fe. Los padres de familia tienen el deber doble, de darles la educación académica suficiente para que sirva en cualquier área del saber o del quehacer humano, y la educación religiosa suficiente para que se puedan los hijos insertar en la iglesia a su modo. Es perfectamente legítimo, es un derecho de las familias que el Estado, que es siempre subordinado a la familia, es mucho más importante la familia que el Estado, es un derecho de la familia que el Estado garantice que puedan educar a sus hijos de acuerdo a sus propios criterios. Y en cambio es un abuso de poder que lamentablemente se está cometiendo demasiado frecuentemente en la actualidad, el manipular la educación de los hijos con ideologías particulares. Los padres de familia han de saber que su derecho debe ser respetado por todos, pero además que tienen la obligación de hacer valer su derecho participando en los mecanismos distintos de participación que prevén nuestras leyes para controlar los proyectos educativos institucionales y para reclamar de los colegios la educación que se necesita. La educación en la fe es propia de la familia, no es del colegio, y sin embargo, cuando la mayoría de los padres de familia en un colegio pertenece a la Iglesia Católica, tienen derecho de que sea reforzada la educación católica en su colegio, como igual si hubiera un colegio con mayoría de alumnos de profesión luterana o de otra iglesia cristiana, tendrían todo el derecho de recibir allí el subsidio propio de su religión. Cuando no se entiende eso, se cometen una cantidad de abusos que son ustedes, los padres de familia, otra vez los que tienen que vigilar y que cuidar. Pero el proyecto educativo que por ahora todavía en Colombia está puesto, por lo menos un poco, en manos de los padres de familia, tiene que ser su preocupación constante. No vale la pena y no es bueno renunciar a participar en la gestión de los caminos educativos de los propios hijos. La educación en la fe es una verdadera evangelización de los hijos. Con el despertar de la fe, que se realiza cuando los niños son chiquitos, cuando aprenden a amar a Jesús, cuando aprenden a reconocer los signos sagrados, cuando aprenden con los adultos a ir a misa, y cuando ven a papá confesarse y comulgar, también se confiesan y comulgan. Cuando no ven a papá confesarse y comulgar, no van a confesarse ni a comulgar. En fin, que con el buen ejemplo, las enseñanzas y con la ayuda de las parroquias pueden completar, eso también tiene que ser vigilado por papá y mamá.
Recuerden que evangelizar a una persona no es darle la primera comunión. Evangelizar a alguien es enseñarle los misterios del amor divino, es hacerlos amigos de Dios, es hacer que encuentren a Cristo de una manera que no sea fanática ni cansona, como tantos hay por ahí que desvirtúan la fe, haciéndola demasiado emotiva, demasiado dramática. Eso no es la revelación cristiana. En cambio, el encuentro con Cristo es una cosa que los niños desde pequeñitos van haciendo, pero que ustedes tienen que vigilar que por la catequesis, sobre todo la catequesis en la parroquia, se complete, se vaya educando y hasta que aprendan a buscar en la Biblia, a disfrutar de los textos bíblicos. Creo que una de las cosas que más gozamos aquí en este programa es que todo está traído de la Biblia. Todo es palabra de Dios, explicada, comentada, pero todo esto viene de nada menos que de la divina revelación, y eso se siente, ¿verdad? En fin, en la educación que los padres de familia dan, se garantiza entonces que los niños y los jóvenes aprendan a vivir en sociedad. Fíjense cómo, por la educación que es propia del ambiente familiar, uno aprende los valores fundamentales de la ternura, ¿no? Si uno ve a papá y a mamá queriéndose, respetándose, ¿no es eso lo que aprende uno? Si uno ve que la obediencia no es una sumisión tonta, porque papá y mamá se relacionan normalmente, no como uno que domina y otra que es dominada, sino que se relacionan como gente normal, uno aprende que la autoridad es con gente normal. Y uno aprende a obedecer sin sentirse esclavo, sin sentirse por debajeado, perdonen el coloquialismo. Pero cuando hay conflictos en familia, cuando no hay percepción clara de cómo se ejerce la autoridad, no es verdad que ahorita en el mundo hay una cantidad de gente que llamamos desadaptada, que quieren romper por romper, que quieren destruir por destruir. No les importa que sean cosas de todos, de la ciudadanía. Todo eso viene del hogar. Y del hogar aprendemos todo lo que son las virtudes sociales, las virtudes morales, las virtudes de fe. Allí se aprenden pues el respeto de los demás, la fidelidad, el servicio como valor. Se aprenden las virtudes que sirven para que uno sea de verdad libre. Para uno ser libre tiene que aprender a discernir las cosas, ¿verdad? A saber qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo. Si uno no puede ir a la luna, pues hombre, no puede. Si uno no puede construir un submarino o poseer un avión de alcance intercontinental, pues no puede. Pero en familia se aprende lo que uno puede y lo que uno no puede, lo que uno alcanza y lo que uno no alcanza, y a discernir eso serenamente. Pues para ejercer la libertad plenamente, esa es una de las actitudes más importantes que existe. Saber entender mis alcances, mis limitaciones, mis fragilidades. Si papá y mamá son capaces de reconocer sus errores delante de mí y enmendarse, yo aprendo también eso, y eso es camino de libertad. Pero además, la libertad cristiana está hecha también de una cierta abnegación, que no es un apocamiento, que no es un dejarse maltratar por los demás, pero sí de una abnegación que consiste en lo que ahora llaman resiliencia en muchos ambientes, con una palabra que no se conoce muy bien su origen y su legitimidad dentro de la lengua, pero se aprenden la fortaleza, la resistencia, la abnegación como valores de esos que lo hacen a uno perseverar. ¿Quién de ustedes, padres de familia, no se ha sentido un día que ya no da más? Pues ha tenido que seguir, porque aquí están. Han tenido que seguir adelante. Y los niños ven eso, y los jóvenes ven eso, y aprenden que la vida no se puede vivir simplemente sentados en un andén y viendo pasar el mundo por delante, sino que hay que comprometerse con ella. Libertad es eso. Y libertad es la capacidad de construir, no de que otro construya por mí.
cuando papá y mamá son emprendedores, cuando papá y mamá buscan y rebuscan, trabajan, se hacen cosas grandes. Cuando un Estado pretende andarnos regalando todo, nos insulta, que nos den trabajo, que nos dejen construir, pero que no anden regalándonos todo, porque eso es para finalmente manipularnos. Cuando la gente se acostumbra a que todo viene regalado, después es una gente que viene en todo manipulada. En familia se aprende lo contrario, y eso es la verdadera libertad. En familia, finalmente, digo finalmente porque se me está agotando el tiempo, pero hay muchas otras cosas que decir, se aprende la verdadera escala de valores, que va de acuerdo con los mandamientos. Primero Dios, y si está primero Dios, lo demás se ordena bien. Cuando Dios no está de primero, lo demás se ordena a veces en función de la comodidad, a veces en función de ciertos valores extraños, la autorrealización, la fama, a veces en función del poder, y cómo terminan prácticamente todos mal cuando ese es el camino. Y cuando Dios está en el primer lugar, los demás valores ocupan su puesto. Los 10 mandamientos son el ejemplo muy preciso de una escala de valores bien hechecita. Cuando tenemos eso metido en la mente porque vivimos en una familia en donde se vive adecuadamente, salimos muy bien y salimos adelante de todas las cosas. Nos quedarían bastantes elementos bonitos para compartir. He subrayado los valores que se refieren a los adultos aquí por la índole propia de nuestro encuentro, que es catequesis de adultos, coloquios espirituales, pero de pronto entre ustedes hay muchos jóvenes y alumnos que también me están viendo, y entonces por supuesto que tienen que reflexionar, ¿no? Porque los deberes de familia vienen muy interesantes cuando uno los reflexiona, es decir, amor, respeto, reverencia, gratitud por mis papás, pero además responderles. O sea, ¿dónde aprendo yo a responderle a Dios y a mi patria? Sino cuando aprendo a responderle a mi papá y a mi mamá. Estudiar. Estudiar no es hacer tareas. Estudiar es aprender. Estudiar es formar una persona integralmente. Estudiar en su raíz original implica trabajo y puede ser desgastante, pero qué bueno. Estudiar es dejarme guiar por todo lo que la humanidad ha producido de encantador, de bello, de bueno, de grande. En familia, hijos, padres, hay que leer libros buenos. Libros buenos no son solo la Biblia y las vidas de los santos. La literatura universal ha producido cosas geniales que muestran la tragedia humana desde dentro y que precisamente por eso nos ayudan a entendernos y a entender mejor la sociedad en la que vivimos. Así que, muchachos, si tenemos entre los que nos oyen hoy, tenemos algunos de ustedes, hijos de familia, hijos que todavía viven con sus papás, a pensar muy bien las cosas. También el cuarto mandamiento nos pide vivir bien con los hermanos. Ahí sí que aprendemos bonito, ¿no? Porque saldremos un día a la sociedad y tendremos que relacionarnos como gente normal. Para eso tenemos que ser hermanos normales, o primos normales, ¿no? Hermanos. Relacionarnos con los de nuestra edad muy bien. Saber nosotros mismos, verificar cómo va nuestra madurez personal. Eso es parte de nuestros deberes en familia. Y termino aquí. El Catecismo de la Iglesia Católica prevé también espacios que les dejo si ustedes quieren investigar para la vida en sociedad, la vida política, y son realmente interesantes. Pero ahorita quisiera nomás reservar un instante para que juntos hagamos un momento de oración. Y precisamente porque estos son coloquios con Dios nuestro Señor que nos habla, pues, ¿por qué no cierran un momento sus ojos ya, después de oír tantas cosas, y asumen por dentro una actitud de reposo interior? Que se sienta la paz,
que se sienta que no hay preocupación por nada, nada, nada. ¿Y por qué no elevar ahora nuestros ojos, los de la mente, sin abrirlos del cuerpo, los ojos del alma, a Dios uno y trino? Y hablemosle. Santísima Trinidad, un solo Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dirigimos a ti, Trinidad Santísima, para pedirte por nuestras familias, para pedirte que seamos fiel reflejo de tu amor y de tu comunión en el mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas. Concedednos a cada uno de nosotros ser persona, desarrollar nuestras facultades, vivir en libertad, pero en todo buscar la unidad. Que aprendamos, Dios uno y trino, que las diferencias entre nosotros son las que nos hacen complementarios y que aprendamos a gozar de lo distintos que son los demás, viendo cómo nos completamos unos a otros. Padre Santo, bendice a todos los padres de familia del mundo. A los que han muerto, concédeles el descanso eterno. Y a los que están vivos, la gracia de cumplir su misión de la mejor manera posible. A los papás jóvenes, dales sabiduría, dales fortaleza, dales la gracia de aprender a jugar con sus niños y a divertirse más con ellos que con cualquier otra persona. Padre Santo, mira a todas las mamás del mundo, mira su abnegación, sus esfuerzos, sus búsquedas. Haz que la sociedad en la que vivimos no demerite para nada a la mujer, que superadas todas las condiciones que un mundo machista había creado, vivamos relaciones de igualdad en la diversidad, para que te podamos glorificar como tú nos creaste, hombre y mujer. Señor, gracias por lo que creaste, gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, gracias por la familia humana. Gracias, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos.